Iniciar nuestro sermón en esta mañana y continuar con lo que estamos estudiando acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero preguntarles, hermanos, en esta mañana hacerles una pequeña pregunta con respecto a cuántos de ustedes saben cómo terminó septiembre. ¿Cómo terminó septiembre? Porque ya estamos en octubre. No me digan que terminó con el 30 de septiembre, que es el último día del mes. No me refiero a eso. ¿Alguno de ustedes sabe cómo terminó septiembre? Con mucha comida. No, tampoco me estoy refiriendo a eso, ni es el mes de la patria aquí en México. El mes de septiembre terminó con una noticia que básicamente incendió las redes sociales y se está comentando mucho acerca de esta noticia. ¿Cuál fue la noticia? Bueno, el día 26 de septiembre, el Reino Unido dio una noticia sumamente importante a nivel mundial, pero muy especialmente para su gente, para la gente que vive en Reino Unido, para los ingleses, en otras palabras. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue esa noticia? ¿Sí? ¿Sí saben? Samuel sí sabe. La entrada del 600, no, todavía no, espérenme. La entrada del 666, no, todavía no. La identificación digital obligatoria en Reino Unido. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si algún ciudadano de Reino Unido no tiene identificación digital, no va a poder acceder a nada. A salud, a internet, a las redes sociales, al gobierno, al banco, al trabajo sobre todo. No va a poder trabajar. Esa fue la noticia. Y el único presidente a nivel mundial que habló al respecto acerca de esto fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien dijo que esto es parte del sistema mundial hacia la marca de la bestia. Hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente importantes y proféticos a nivel mundial. A nivel mundial. Yo les estoy mandando información. Yo sé que muchos de ustedes ni le hacen caso, ni les interesa, pero yo se las mando, ¿sí? Y el sábado, el 4 de octubre, mandé 14 videos, pero yo me conformo con que vean 4 de ellos. 4 de ellos nada más con que los vean. Que vean el video titulado "El mundo entero acepta el sistema de la bestia". Así está titulado, "El mundo entero acepta el sistema de la bestia". El segundo video, CBDC y euro digital. CBDC y euro digital. Tu dinero no será tuyo. El tercer video, la era de la vigilancia ha comenzado. La era de la vigilancia ha comenzado. Y el cuarto video y último, renta básica universal. Vean esos 4 videos, con eso me conformo, si es que los quieren ver y si es que se quieren interesar acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Porque algunos de ustedes, hermanos, no saben ni lo que está pasando en el mundo. Pero estamos ya tan cerca, el sistema se está implementando a nivel mundial ya. Y Reino Unido ya es obligatorio que todos tengan un sistema de vigilancia digital. Bueno, nosotros no estamos lejos de ello. La CUR biométrica, la nueva, es parte de esa identificación digital a nivel mundial. Esto no quiere decir que sea la marca, hermanos. No estoy diciendo que sea la marca. No es la marca porque el anticristo no ha surgido. Y todavía nosotros, la iglesia está aquí. No ha partido con el Señor. Pero el sistema se está ya a nivel de todos los países implementando.
Uno de estos videos, el video número 1 que les cité, el mundo entero acepta el sistema de la bestia. Véanlo, de veras está muy bueno. Les dice todos los países a nivel mundial, que ya tienen este sistema de identificación digital para sus ciudadanos. Y es impresionante ver el número de países que ya están metidos en todo esto. Es hacia donde va todo, hermanos. Entonces, esta fue la noticia que incendió las redes sociales esta semana pasada. Reino Unido está obligando a sus ciudadanos a tener una identificación digital. Quien no la tenga no puede trabajar, no puede acceder a sistemas de salud, gobierno, bancos, internet y redes sociales. Es de que, hermanos, tiempo de estar atentos a la palabra de Dios, orando, en comunión con nuestro Señor y a la expectativa de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro nuevamente en esta mañana, vamos a nuestro tema, vamos a pedir a Dios su bendición para su palabra en esta mañana. Bendito Dios, en esta mañana glorificamos tu santo nombre, pedimos tu bendición para este tiempo y sobre todo muy especialmente, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos hagas entender a la luz de los versículos que vamos a ver en esta mañana, que debemos de hacer llegar el evangelio a toda persona, en todo lugar, cumpliendo así el mandato que tú nos has hecho, el mandato de la gran comisión. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Señor, este es un mandato y una comisión que tú le has dado a tu pueblo, a tu iglesia, y pedimos, Padre, que nos ayudes a cumplirlo, porque los tiempos son peligrosos y estamos viendo el cumplimiento de tu palabra en cuanto a la profecía bíblica. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuando con nuestro tema, quiero hacer una breve introducción a través de un relato. Hace unos años atrás, un líder en la obra cristiana en cierto país se jactó de estar entre los más importantes, señalando y diciendo lo siguiente: aquí está uno de los big wins, es decir, de los más importantes de la obra. Desgraciadamente, después de unos años, se descubrió que este mismo hermano estaba involucrado en actos de deshonestidad que causaron tristeza para todos los cristianos. Nunca debemos de pensar que somos los más importantes en la obra. Dios, mis hermanos, nos ha llamado a servir con fidelidad y Él se encargará de dar la recompensa a cada uno de sus hijos y de sus siervos. Nuestro llamado es a ser fieles en el servicio, no en buscar títulos de importancia. En esta mañana veremos el servicio fiel del apóstol Pablo en la proclamación del evangelio de la incircuncisión. Y esto lo vamos a ver en esta mañana a través de 4 cosas básicas en base al texto que nos toca ver en esta mañana. Estamos en Gálatas capítulo número 2, versículos del 6 al 10. Y dice la palabra de nuestro Dios así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En estos versículos que vamos a analizar, hermanos, en esta mañana, vamos a ver 4 cosas básicas. La primera de ellas está en el versículo número 6, y ahí vamos a ver: el evangelio no hace acepción de personas. El evangelio no hace acepción de personas. Versículos 7 y 8. El evangelio actúa tanto en unos como en otros. El evangelio trabaja o actúa tanto en unos como en otros. Versículos 7 y 8. Versículo 9. El evangelio de la gracia es señal de compañerismo. El evangelio de la gracia es señal de compañerismo. Y en cuarto y último lugar, en el versículo 10, vamos a ver: el evangelio se enfoca en los pobres. El evangelio se enfoca en los pobres. Veamos nuestro primer punto. El evangelio no hace acepción de personas. Dice el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, está hablando el apóstol Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. El apóstol Pablo, mis hermanos, se está refiriendo aquí nuevamente a los demás apóstoles, es decir, a aquellos que ya tenían cierta reputación de ser algo. Esto es, cierto estatus, por así decirlo, cierto reconocimiento delante de los demás. Al parecer, el apóstol Pablo aquí está refiriéndose básicamente a los judaizantes, que se sentían básicamente la crema innata del Sanedrín, o lo que es lo mismo, los más chipocludos de entre los chipocludos, por así decirlo. Pablo, mis hermanos, no fue despectivo al decir acerca de ellos: lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Él no está siendo despectivo. Él les tenía respeto, ya que de otro modo no habría procurado una audiencia privada con ellos. Y tampoco habría buscado su confirmación pública para que la gente supiera que él, Pablo, no corría en vano o no trabajaba también en vano. Pablo más bien se defendió contra el menosprecio de los judaizantes, quienes le acusaban de no tener parte con el grupo de apóstoles en Jerusalén y de ser un apóstol inferior, esto es, designado por sí mismo y en consecuencia un apóstol falso. Eso es lo que pensaban los judaizantes de Pablo. Él se propone mostrar aquí que, al igual que esos 12 hombres que fueron designados como apóstoles de Jesucristo mismo, Pablo lo era también, aunque no de la misma forma. Dicho de otra manera, Pablo no necesitaba la aprobación de ellos, de los judaizantes, sino su propia confianza en Dios, que le había llamado también a él. Y tampoco necesitaba la confirmación de ellos para convencerse a sí mismo de que era un apóstol y uno llamado por Dios.
Por eso, nada importa lo que hayan sido ellos para el ministerio de Pablo, quien no tenía duda alguna de su llamado y de la revelación personal de Dios a su propia vida. Sin embargo, mis hermanos, es triste lo que hoy día sucede en la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI en la iglesia del Señor? Bueno, se ha llegado al extremo de que algunos se atreven a decir que si no acreditas con ciertas credenciales o títulos de ciertos institutos bíblicos tu llamado y formación bíblica, entonces no puedes ejercer como ministro o pastor del evangelio, aun cuando tengas el llamado dado por Dios a tu vida. Dicho en otras palabras, hoy se hace acepción de personas en el ministerio, entre los ministros, entre los pastores laicos y los pastores con reconocimiento o con título. Hagan de cuenta que eso es lo que estaba pasando cuando Pablo escribe esto. Estaban los judaizantes tratando de descalificar el apostolado y el llamado del apóstol Pablo. Casi le decían, es que tú no tienes título, tú no perteneces al Sanedrín, a los más chipocludos de los chipocludos de los judaizantes. Bueno, básicamente esto sucede también hoy en día. Hoy día se hace acepción de ministros entre los que pertenecen al Sanedrín, al judaísmo o instituto bíblico fulano de tal, y los pastores laicos que no pertenecen a ningún instituto bíblico. Ahora bien, si esto hubiese sido requisito fundamental para los 12 y para el apóstol Pablo y muchos otros de ese tiempo, como Timoteo, como Tito, como Filemón, como Epafrodito, etcétera, 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 estarían totalmente descalificados del ministerio, ya que ninguno de ellos fue graduado de este instituto o de aquel otro, de este seminario o de aquel otro. Estarían descalificados. Pero gracias a Dios, que como escribe el apóstol Pablo aquí, Dios no hace ¿qué? Ese es nuestro primer punto. Dios no hace acepción de personas. El evangelio es para todos. No todos lo reciben, pero el evangelio no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Su gracia está abierta y disponible para todo aquel que quiera. Pero hoy día hay acepción de personas. Es triste que hoy día en la iglesia, nosotros que conocemos el evangelio, cuando salimos a compartir o cuando tenemos la oportunidad de testificarle a alguien, nos frenemos y nos detengamos diciendo, ay no, desde mi perspectiva o desde lo que yo pienso de esa persona, a ese no le comparto porque creo que no va a recibir la palabra, creo que no le interesa. Ay no, ese no porque es pobre, ay no, ese no porque es rico, ay no, ese no porque es mi jefe. Y no quiero tener problemas con mi jefe y en el trabajo. Y empezamos a hacer acepción de personas entre nosotros. A este sí, a este no. Cuando dice aquí, el evangelio no hace acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros debemos de estar siempre compartiendo las buenas nuevas de salvación. Nos oigan o no nos oigan. Reciban o no reciban la palabra de Dios, tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que proclamar y predicar a Jesucristo. Vean ustedes Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento.
Deuteronomio capítulo número 10. Vean los versículos del 12. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 18. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amaros, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace ¿qué? Ahí está, que no hace acepción de personas, ni toma ¿qué? Soborno, cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Dios no hace cohecho. ¿Sí? En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, dice ahí: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Y hace justicia. Dios se agrada de aquellos que le temen y hacen justicia. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Vean 1 Timoteo. Vean 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 17. Del 12 al 17. 1 Timoteo 1 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome ¿dónde? En el ministerio, habiendo yo sido antes ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se imaginan que Dios hubiera hecho acepción de personas y hubiera dicho: ay no, a Pablo no lo escojo porque fue blasfemo, o no lo escojo porque fue un perseguidor de la iglesia o de cristianos, o no lo escojo porque es un injuriador, un maldiciente? ¿Se imaginan? Pero gracias a Dios que Él no hace excepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ¿qué? Sin acepción de personas. Vean, aquí Santiago está diciéndole a los hermanos: hermanos míos, que su fe en Cristo Jesús sea sin acepción de personas. Es decir, tú ya eres cristiano, tú ya tuviste fe en Cristo, no hagas acepción de personas. Cuando compartas el evangelio, de gracia recibiste, da de gracia. Pero no digas: ay no, a este no le comparto porque parece que es Madame Pompidou,
Madame Richelieu y no creo que se convierta. Ay, no, a ese no le comparto porque ya me dijo que es ateo. Y dice él que es ateo, gracias a Dios. ¿Ven? Hay que compartirles, hermanos. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Es triste que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, caigamos en este error y en este pecado, haciendo acepción de personas. Sucede también en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Hermanos o hermanas que no se hablan, que no se saludan. ¿Por qué? Porque, ay, es que no me cae. Es que no sé, siempre me ve con unos ojos. Y hacemos acepción de personas. ¿Saben qué? El evangelio es para todos. Tú estás aquí en esta mañana por la gracia de Dios. Nada más. Una gracia que ni tú ni yo merecíamos. Pero estamos aquí por su pura gracia. Entonces, el evangelio, mis hermanos, no hace acepción de personas. Los gálatas estaban haciendo ese tipo de acepción de personas. Entre los judaizantes, los que pertenecían al Sanedrín, y Pablo, que no pertenecía y que se cuestionaba su ¿qué? Su llamamiento, su ministerio. Segundo punto, el evangelio actúa tanto en unos como en otros. Versículos 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles o incircuncisos. Los apóstoles, mis hermanos, reconocieron en Jerusalén que Dios le había encomendado a Pablo predicar el evangelio también, el evangelio verdadero y único, poniendo con ello punto final a la apreciación de las acusaciones de los judaizantes, que no reconocían, vuelvo a repetir, su llamado y su ministerio, al acusar a Pablo de predicar otro evangelio diferente. Fue en el concilio de Jerusalén donde se reivindicó dicho mensaje de Pablo, según Hechos, capítulo 15, versículos 22 y 24, que vimos la semana pasada. Nos lo explicaba nuestro hermano. Esto ya lo vimos. Y fue ahí donde se ratifica por los hermanos maduros, como vamos a ver más adelantito, el llamado de Pablo también. Después del concilio de Jerusalén, nunca más se volvió a cuestionar el mensaje o el apostolado de Pablo. Pablo señala claramente que a él le fue encomendado de parte de Dios el evangelio de la incircuncisión, así como a Pedro el de la circuncisión. Es decir, el evangelio actúa tanto en unos, los circuncidados, como en otros, los incircuncisos. ¿Y quiénes son estos dos grupos? Bueno, en ese tiempo, los circuncidados eran los judíos, porque de acuerdo a la ley y lo que acabamos de leer también ahí en Deuteronomio, tenían que ¿qué? Que circuncidarse, ¿sí? En la carne. ¿Sí? Y bueno, los circuncidados son los judíos, los incircuncisos eran los gentiles, que no se circuncidaban. Y los judaizantes, de acuerdo a la ley, decían, bueno, si ya se convirtieron a Cristo, o si ya recibieron a Cristo, bueno, pues ahora guarden también la ley, y por lo tanto los querían ¿qué? Circuncidar. Entonces había esta contienda en la iglesia, había este desorden.
Y por eso Pablo empieza a escribir esta carta. Pablo continúa esta explicación con la siguiente frase. Y él dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, para con los incircuncisos. Pablo les está diciendo, miren, el que salvó a Pedro y lo llamó para el ministerio a los judíos, a los circuncidados, es el que también actuó en mí. Y me llamó a mí también, dice Pablo, para el ministerio a los gentiles, a los incircuncidados. Eso es lo que está diciendo aquí. Es decir, el mismo espíritu que actuó en forma efectiva y fructífera al dar poder a Pedro, también actuó o invistió de tal poder divino a Pablo. Y el Espíritu de Dios tiene un solo y un mismo evangelio. El Espíritu de Dios no predica dos evangelios diferentes, predica un evangelio único y verdadero. No dos, no más, no otro diferente, sino un solo evangelio. Pablo tenía bastante claro su llamado y su ministerio, mis hermanos. Él sabía perfectamente cuál era su llamado y su ministerio. Y miren, esto lo podemos ver en Primera de Corintios. Vayan a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo número 1, versículos del 14 al 18. Primera de Corintios 1 del 14 al 18. Dice así, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero vean el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Tenía claro su llamamiento Pablo. ¿A qué lo había llamado Dios? Dice, a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él no se daba, no usaba muchas palabras teológicas o rebuscadas o difíciles, no. Dios me llamó a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder. ¿Para qué? Para que cuando nosotros la predicamos o la proclamamos o la anunciamos, es la palabra la que hace la obra en la vida de la persona. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en él, en ella. No somos nosotros, hermanos. Nosotros nada más somos un medio, somos un instrumento en las manos de Dios, pero el que hace la obra es Dios. Entonces Pablo tenía claro su ministerio. Romanos capítulo 1, que fue uno de los pasajes que leímos en la lectura, Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. ¿De qué no se avergonzaba? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, es decir, al circuncidado, y también al griego, al gentil o incircunciso. La palabra de Dios tiene poder para un grupo y para el otro grupo, porque nada más esas dos clases de grupos hay. Punto. Gracias a Dios por su palabra. Vean ustedes ahora, ahí mismo, Romanos capítulo 2, versículos del 17. Versículos del 17. Romanos capítulo 2. Perdón, es Romanos. Sí,
es que estaba en 1 Corintios, Romanos 2, del 17 al 29. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Y te apoyas en qué? En la ley. Así les pasaba a los judaizantes. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, escucha bien versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta carta aquí del apóstol Pablo en estos versículos es muy fuerte. Estos versículos son muy fuertes. Les está hablando a los judíos, Pablo aquí, y los está exhortando y les dice, a ver, ustedes tienen la ley y conocen lo que la ley dice. Y enseñan supuestamente lo que la ley dice, pero no hacen ustedes lo que la ley dice que tienen que hacer. Ustedes juzgan a los demás y señalan, tú eres un adúltero, tú eres un blasfemo, tú no guardas la ley, tú esto, tú lo otro. Es bien fácil señalar, hermanos, dice Pablo, pero lo difícil es que eso sea una realidad en tu propia vida. Es lo que les está diciendo aquí Pablo. ¿De qué les sirve la ley? Si no han sido circuncidados, ¿de dónde? Del corazón, lo más importante. Hechos capítulo 7 versículo 51. Vean lo que dice Hechos 7, 51. ¿Duros de qué? De cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Y de qué? Y de oídos. Su corazón y sus oídos estaban ¿qué? Ahora sí que como dice esa cancioncita, ¿no? No oigo, no oigo, no oigo. No veo, no veo, no oigo, no oigo. ¿Tengo orejas de qué? De pescado, ¿no? Así estaban ellos endurecidos ya de corazón. No querían oír, no querían ver. ¿Sí? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Vosotros resistís siempre a quién? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Entonces vean, el evangelio, mis hermanos, tiene poder para convertir al ateo más grande de todos los ateos. Al brujo más brujo de Cachemira o de acá ¿verdad? De Catemaco. Sí, es el evangelio, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ¿qué? Poder, hermanos. Pero a veces decimos, ay no, no le comparto. Porque esa persona me dijo, ese vecino me dijo que es espiritista. Y no le comparto. Ya anda con el chamuco. Compártele. ¿Tú qué sabes? La gracia de Dios puede alcanzarlo. Entonces, el evangelio actúa ¿qué? En los circuncidados, en los judíos,
pero también en quienes, en los gentiles, en los incircuncisos. Tercer punto, el evangelio de la gracia es señal de ¿qué? De compañerismo. Versículo número 9, vean lo que dice aquí, este versículo es muy importante y muy interesante. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como ¿qué? Como columnas, nos dieron a mí y a Pablo, es decir, a mí, Pablo y a Bernabé, la diestra en señal de ¿qué? De compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, es decir, a los incircuncisos, y ellos a los circuncidados, a los de la circuncisión, a los judíos. Vemos aquí, mis hermanos, que los apóstoles, los hermanos maduros en la fe, que eran considerados como columnas de la iglesia, y que aquí menciona Pablo, menciona a Jacobo, a Cefas, que es Pedro, y a Juan, dice, llegaron a la conclusión de que Pablo era también un instrumento en las manos de Dios con plena bendición y comisión divina. Ellos llegaron a esa conclusión cuando lo conocieron, porque vieron cómo la obra de Dios se había manifestado ahora en la vida de ¿quién? De Pablo. Solo la gracia de Dios, mis hermanos, es decir, su favor inmerecido, su bendición gratuita, soberana e inmerecida, podía explicar la propagación poderosa del evangelio a través de la vida del apóstol Pablo. Pablo vuelve aquí, mis hermanos, a referirse a la reputación de Jacobo, Cefas, en este caso Pedro, y de Juan, quienes dieron a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En aquella región y en aquel tiempo, mis hermanos, en el oriente, dar la diestra equivalía a hacer un voto solemne de amistad. Y era precisamente una señal de compañerismo, de hermandad o de camaradería. Las columnas que eran consideradas en Jerusalén, que es, vuelvo a repetir, Jacobo, Pedro y Juan, reconocieron a Pablo como un predicador y maestro verdadero del evangelio. Nunca dice aquí, a ver, Pedro y Bernabé, muéstrenme sus credenciales. ¿Saben cuál fue la credencial que mostraron al final de cuentas Pablo y Bernabé? El evangelio. Nosotros predicamos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces eres mi brother, hermano, ¿sí? Y le dieron la diestra, la derecha, en señal de ¿qué? De compañerismo. Bienvenido ¿qué? Al ministerio, bienvenido a la obra. ¿Sí? Los reconocieron. ¿Sí? Pablo y Bernabé fueron reconocidos como predicadores, como maestros del verdadero evangelio, además de ser colegas y socios amados en el servicio a Cristo. Y aunque tenían diferentes campos de servicio, eso sí, tenían diferentes campos de servicio. ¿Por qué? Porque los líderes en Jerusalén tenían su llamado y su ministerio a los hermanos que eran judíos, a los de la circuncisión. Pero el apóstol Pablo y Bernabé tenían su campo de acción o su ministerio con los gentiles. Pero siempre ambos grupos proclamaron el mismo evangelio y sirvieron al mismo Señor en el poder de su espíritu. Veamos cómo era el compañerismo de la iglesia primitiva. ¿Recuerdan cómo era el compañerismo de la iglesia primitiva? De los hermanos. Hechos capítulo 2. Ahí se nos dice cómo era ese compañerismo. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Vean ustedes, Hechos 2, 41 al 47.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían como juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Ese era el compañerismo que había en la iglesia primitiva. Así empezó la iglesia primitiva, en comunión unos con otros, en compañerismo. No había envidias, no había jactancia, no había orgullo, no había vanagloria. Pero después, un tiempecito después, híjole, ¿qué pasó con la iglesia de Corinto, por ejemplo? ¿Qué es lo que más proliferaba en la iglesia de Corinto? Híjole, ¿sabes lo que proliferaba? Primera de Corintios, ve Primera de Corintios capítulo número 1, versículos del 10 al 13. ¿Qué es lo que proliferaba en la iglesia de Corinto? ¿Cuál es el primer problema que Pablo ataca en esta iglesia? Las divisiones. El problema era división entre los hermanos, entre los creyentes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Había división. Eso es lo que dice. Vean ustedes, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas, divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Qué había? ¿Dónde estaba el compañerismo con el que había empezado la iglesia primitiva en Hechos? Ya aquí había problemas. Ya aquí había favoritismo. Ay, es que si viene el hermano de allá de... Sí voy, porque me gusta cómo predica. Pero si le toca a fulanito, ay no, ese me duerme. Había ya problemas, había pleitos entre ellos. Vean ustedes, divisiones, contiendas. Y vean, por si fuera poco esto, vean hasta dónde llegaban los problemas en Corinto. En el capítulo 6 de 1 de Corintios capítulo 6, vean los versículos del 5 al 8. ¿Saben hasta dónde llegaron los problemas? Hasta tener litigios, es decir, demandas entre hermanos. Ya se iban a juicio, a demandas, es decir, con un juez, con un licenciado, por decirlo así. Se acusaban unos a otros. Javier, me debes tanto. No, que me debes. Y te voy a demandar. Y había demandas. Ahí lo dice, 1 Corintios 6, versículos del 5 al 8. Porque no había hermanos maduros que pudieran mediar esa situación. Y se demandaban ante un juez, ante un licenciado. Vean ustedes, en lugar de que haya compañerismo, unidad, en un mismo espíritu, ya empezaban a haber muchos conflictos y problemas. Ya empezaban a haber muchos conflictos y problemas.
¿sí? Ahora vean ustedes Santiago capítulo 4. Vamos a Santiago capítulo 4. Dice ahí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal, para gastar en vuestros ¿qué? Deleites. Ven, pero ya había pleitos. Había empezado bien la iglesia primitiva y conforme iba creciendo, crecían los problemas. Así pasa con la iglesia hoy en día. Una iglesia pequeña, poquitos problemas. Problemas pequeños. Una iglesia que va creciendo y que va siendo más grande, más problemas. Y crecen los problemas. Son más graves y más serios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que debe de haber unidad, que debe de haber compañerismo. Vean Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4, versículos del 7 al 12. Esto es lo que Dios quiere. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos ¿qué? Unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículos 20 y 21, de ahí mismo. Dice así, si alguno dice, a ver quién de ustedes dice, yo amo a Dios. ¿No dicen que aman a Dios? Pero fíjate lo que viene adelante. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su ¿qué? A su hermano. Entonces vean ustedes aquí, el asunto se arregla. Hermanos maduros, en este caso Jacobo, Pedro y Juan, reconocen el ministerio de ¿quién? De Pablo y de Bernabé. Y le dan la diestra en señal de ¿qué? De compañerismo. Brother, bienvenidos. Bienvenidos al ministerio. Bienvenidos. Ustedes vayan a los gentiles, nosotros vamos a los judíos. Punto. Cuarto y último punto. El evangelio se enfoca en los pobres, primordialmente. Primordialmente. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré ¿con qué? Con diligencia. Pablo muestra aquí, mis hermanos, que la única petición o recomendación que les hizo los hermanos maduros en Jerusalén, es decir, los apóstoles, las columnas de Jerusalén, que eran ¿quién? Jacobo, Pedro y Juan. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le recomendaron a Pablo y a Bernabé? Oye, tienes que graduarte. Oye, tienes que perfeccionarte en homilética. Oye, tienes que perfeccionarte en eclesiología. Oye, tienes que perfeccionarte en el doctorado fulano de tal. Eso no hablaron de teología ni de nada de doctrina. ¿Saben por qué? Porque la doctrina de Pablo y de Bernabé era la misma doctrina y enseñanza de Jesús y también de Jacobo, de Pedro y de Juan. Era lo mismo. ¿Sí? Lo único que les recomendaron, ¿saben qué fue? Fue una cuestión práctica. Que nunca se les olvide que los pobres. Que nunca se les olviden los pobres.
No hubo una recomendación o una petición respecto a doctrina, teología, sino fue una cuestión práctica del Evangelio. El Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 3, Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 3, ¿cuál es la primera bienaventuranza que encontramos ahí? En el versículo 3. Dice, bienaventurados los ¿qué? Los pobres, ojo, aquí ojo, pero de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién es un pobre de espíritu? Todo ser humano que no tiene a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador, es un pobre de espíritu. Ese es un pobre de espíritu. El que no tiene a Jesús como su Señor y su Salvador en su vida. Y sí, aquí está hablando de esos pobres de espíritu, pero es la primera bienaventuranza. Pero el consejo de los apóstoles a Pablo y a Bernabé fue el mismo consejo de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos también. Vean ustedes Marcos, vamos rápidamente a Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo número 14, versículos del 3 al 9. Marcos 14, versículos del 3 al 9. Dice así, Marcos 14, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con vino de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los ¿qué? A los pobres. Y murmuraban contra esta mujer, contra ella. Pero Jesús dijo, escuchen bien, pero Jesús dijo, dejadla porque la molestáis. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre, escucha bien el versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podéis hacer ¿qué? Bien. Pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Bien? Lo que esta mujer ha hecho está bien, no la molesten. A los pobres siempre los van a atender. Y a ellos, como siempre va a existir pobres, siempre va a haber gente pobre, a ellos en cualquier momento ustedes les pueden hacer bien. En Mateo 11, 4 al 6 también menciona parte de esto Jesús. Mateo 11 del 4 al 6. Y en Mateo 9 del 16 al 24 también nos enseña parte de esto. Que nos debemos de procurar nosotros acercar a quienes, a los pobres, hacerles un bien, ayudarles. Entonces aquí vean ustedes, el consejo de los que son columnas en Jerusalén, lo único que les dicen a Pablo y a Bernabé, acuérdense de los pobres. Y esto es lo que hace Pablo, porque Pablo lo hace diligentemente. En Hechos capítulo 11, versículos del 27 al 30, Hechos 11 del 27 al 30, el apóstol Pablo anima a los hermanos maduros y a los hermanos pudientes, que tenían recursos, los anima a dar para las necesidades de los más pobres, para que él pudiera llevar una ofrenda a los hermanos más pobres. Ahí lo pueden leer en Hechos capítulo 17, en Hechos 11 del 27 al 30. Y en Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 33, Romanos 15 del 22 al 33, ya no me puedo detener a leerlos porque el tiempo se nos está yendo y con esto quiero casi concluir. Aquí en Romanos 15 también Pablo menciona que él recibe un donativo para llevarlo a la iglesia de Jerusalén, a los hermanos más pobres, más necesitados.
Esta fue la única recomendación que le dijeron a Pablo y a Bernabé. No le dijeron, estás mal en tu hermenéutica. No le dijeron, estás mal en tu teología. Predican ustedes el evangelio. Qué bueno. Adelante. Nada más acuérdense de quién, de los pobres. Y Jesús nos dice en Mateo, ¿verdad?, que un rico es más difícil que entre en el reino de los cielos, porque confía en qué, en su rico. Eso no quiere decir que no le prediquemos al rico. También al rico necesita y le debemos de predicar, pero el rico confía ¿qué? En su riqueza. Dice, más fácil es que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja, que un rico pueda entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Entonces, el evangelio, hermanos, es para todos. Y quiero concluir con estos dos textos. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de este sermón o de esta mañana? Bueno, quiero concluir con el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Ahí está el consejo del apóstol Pablo a su fiel discípulo Timoteo. Y dice así, este es el consejo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos. ¿Y saben cuáles son esos tiempos, hermanos? Estos son los tiempos. La gente ya no quiere oír el evangelio. La gente ya no quiere venir a los pies de Cristo. La gente está ocupada en las cosas del mundo y no quiere oír la palabra de Dios. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué? De predicador, de evangelista. Cumple tu ¿qué? Tu ministerio. Este es el consejo de Pablo a Timoteo. Y es el consejo que yo les doy ahorita, hermanos. Prediquen la palabra. El tiempo, hermanos, el tiempo, híjole, se está agotando. Estamos en tiempo extra. Si el Señor no ha venido, es porque nos sigue dando de su gracia para seguir anunciando el evangelio. Y termino con este texto, Hebreos 4:12. ¿Por qué debemos de seguir este consejo? Vean Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta ¿dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todo pensamiento y las intenciones de todo corazón. La palabra de Dios es poder. Si tú predicas la palabra de Dios, tenlo por seguro que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Siempre hará su obra en aquellos que le escuchan. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana bendecimos tu santo nombre y damos gracias por la palabra que tú nos has dado. La palabra de poder, la palabra que puede transformar y cambiar vidas como ha cambiado la nuestra. Señor, haznos diligentes en la proclamación de tu palabra. Nos oigan o no nos quieran oír. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, por el ministerio del apóstol Pablo. Gracias por el ministerio de Bernabé, hijo de consolación. Gracias por Jacobo, Pedro y Juan. Gracias porque aunque tenían diferentes campos, ellos hicieron la proclamación de tu palabra y siempre predicaron el evangelio de las buenas nuevas, que puede dar salvación a aquel que está perdido en sus delitos y pecados. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.